Optimizaciones. Culling. El culling es la eliminación de polígonos no visibles de forma previa a enviarlos al dibujado. Lo podemos programar de forma anticipada al envío de los datos a la tubería 3D, aunque en algunos casos también se puede programar en el Vertex Shader. Vamos a ver tres tipos principales de culling. En definitiva, un polígono puede ser no visible por tres razones: por estar fuera del volumen de visualización. Por ejemplo, en este gráfico veríamos que estos volúmenes en azul claro están fuera de lo que sería el volumen de visualización. A esto lo llamamos frustum culling. El segundo caso es cuando el polígono trasero de un objeto, por ejemplo, estos polígonos en verde de estos objetos, están orientados hacia atrás, es decir, desde el punto de vista no se pueden ver. A esto lo llamamos backface culling. Y por último, puede ocurrir que los objetos estén completamente tapados por otros objetos. A esto es lo que llamamos occlusion culling. Vamos a empezar por el frustum culling, que va a ser uno de los que vamos a implementar. En realidad, este frustum culling corresponde al primer test del clipping que ya vimos y consiste en eliminar antes de la visualización de los polígonos aquellos que son completamente exteriores al frustum. Pero en vez de dejar que sea la GPU la que realice esta operación mediante el clipping, la podemos adelantar nosotros en la CPU y conseguir una mejora en la eficiencia. El algoritmo que utilizamos para determinar si un objeto es interior o exterior al frustum es equivalente al algoritmo básico de interioridad, al test de interioridad que vimos ya para el clipping. Es decir, tenemos que coger cada uno de los objetos, proyectarlos y ver si sus coordenadas están dentro o no del volumen de visualización. Además de esto, podemos aprovechar algunos cálculos que ya hayamos realizado. Por ejemplo, si hemos calculado los bounding volumes, es decir, los volúmenes que envuelven a cada uno de los objetos, podemos calcular si un objeto es interior o exterior a través de ese bounding volume en lugar de hacerlo con el objeto completo. Tened en cuenta que un bounding volume va a tener simplemente 8 vértices frente a un objeto, el objeto final, que seguramente tendrá muchísimos más vértices. Otra opción es, por ejemplo, utilizar una estructura en forma de árbol octal, es decir, que podamos organizar la escena según este árbol octal. De esa manera es mucho más fácil saber dónde se encuentra cada objeto y saber si está dentro o fuera del frustum. Y por último, en aquellas escenas basadas en tiles, como vemos en otro vídeo, podemos utilizar esa estructura en forma de tiles para saber si el tile es interior o exterior. El tile está formado solamente por 4 vértices, por lo tanto es muy fácil saber si es interior o exterior. Si asumimos que todos los objetos están organizados en tiles, pues simplemente comprobando el tile sabremos si el objeto incluido en ese tile es interior o exterior al frustum. En definitiva, este frustum culling es una forma relativamente sencilla de determinar qué objetos son interiores al frustum y por lo tanto eliminar aquellos exteriores y dejar solo los interiores, que serían los que pasarían a la tarjeta gráfica. El otro tipo de culling que vamos a utilizar es el backface culling. En este caso se trata de eliminar las caras que se encuentran de espaldas al observador. Saber si una cara es trasera es sencillo, se puede hacer a través de la normal, suponiendo que los objetos son cerrados. Y además las normales requieren que los objetos estén descritos en sentido antihorario, vistos desde fuera del objeto para que la normal apunte hacia afuera. El algoritmo, por lo tanto, lo que hace es comparar la normal de cada cara con el vector de dirección de vista. Es decir, si yo tengo esta cara con su normal y tengo este vector de vista, recordad que por defecto en GL el observador está en el origen y mirando hacia las zetas negativas, entonces calculando el ángulo que forman n por v, n y v, puedo saber si la cara es visible o no. Si es mayor de 90 será visible y si es menor de 90 entonces será no visible. Si trabajamos además en coordenadas de vista, es decir, con esta configuración, teniendo en cuenta que la v es 0, 0
y menos un valor, que es un vector que apunta hacia las zetas negativas, entonces simplemente hay que comprobar la componente z de la n. Si es mayor que 0, entonces la n estará apuntando hacia el observador y por lo tanto la cara es visible, y si es menor que 0, entonces es no visible. Lo único que hay que hacer es comprobar por lo tanto, la z de la normal. Como vemos, es un algoritmo muy sencillo. De hecho, nosotros ni siquiera lo vamos a implementar porque GL ya lo incorpora. Simplemente hay que activar la posibilidad del backface cooling y GL ya directamente elimina aquellas caras que no se ven. En cuanto al occlusion cooling, es bastante más complicado. De hecho, en principio no lo vamos a implementar, no está en el presupuesto, pero se podría hacer. Existen dos formas de aproximarlo. Uno es a través de lo que llamamos los potentially visible sets, que lo que hacen es dividir la escena en regiones y precalcular la visibilidad. La otra opción es utilizar el tema de los portales, que es dividir la escena en sectores, en habitaciones y puertas, lo que llamamos portales, de manera que se computa qué sectores son visibles desde cada portal, mediante un proceso similar al del Frustum cooling, es decir, el portal genera como una especie de frustum y simplemente habría que hacer un cooling como el que hemos propuesto antes con ese frustum. Hay algunos algoritmos que son complejos y si queréis podéis visualizar este artículo de Cohen-Core o Cohen-Or, que es una revisión de los métodos que podría ser de interés si queréis profundizar un poco más.